Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio. Les doy la bienvenida a UPA Ciencia que sorprende. Estamos hablando de cuánto nos va quedando del Uruguay natural o dónde está quedando el Uruguay natural. Y yo ahora estoy rodeado de dos personas fascinantes. Una es la guardiana del cérvido más grande que va quedando nativo en Uruguay, del venado de campo. Me refiero a Susana González, del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Susana, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Te sentís guardiana de los venados? Bueno, gracias. Nunca me lo habían dicho, pero bueno, sí, un poco sí. Y aquí enfrente tenemos a Mauricio Bonifacino del Departamento del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agronomía, que para mí es el guardián de nuestro patrimonio floral, porque está encargado del herbario de la Facultad de Agronomía. Mauricio, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Leo, por la oportunidad de estar acá. ¿Te sentís un guardián de nuestro acervo botánico? Me siento guardián, aunque bueno, siempre bajo el paraguas de el guardián, que es el profesor Marchesi, ¿no? Que es el que nos ha guiado un poco y nos ha dado las herramientas para poder potenciar todo lo que sabemos sobre la flora nuestra. Bien, para empezar una cosa, no tanto para vos, Susana, que estás trabajando con una especie que conocemos, pero a mí algo que me encanta de Uruguay es que hace falta tanta ciencia que todavía es posible descubrir especies nuevas en Uruguay. Sí, pasa con los insectos, pasa con las arañas, ya con los mamíferos es más difícil, pero con las plantas hay un mundo por descubrir todavía, ¿no, Mauricio? Absolutamente, y de hecho cada vez que salimos al campo siempre aparecen o registros nuevos o taxones que, digamos, empezamos a investigar y nos damos cuenta que la única explicación es que sea una especie nueva. En este momento hay varios de los muchachos que están colaborando en el proyecto de la flora que han encontrado especies nuevas o que estamos en proceso de describir cosas nuevas. Y de hecho hay materiales que los conocemos desde hace mucho tiempo, que nos vienen haciendo ruido y bueno, a la medida que se va digamos, acrecentando la cantidad de conocimiento que vamos generando sobre la diversidad, al final vamos apuntando más fino y nos damos cuenta que algunas de esas son realmente especies nuevas que están por describirse. ¿Sí? Así que el número de especies, uno pensaría que de plantas, una cosa tan, organismos tan conspicuos, tan visibles, tan accesible, como que ya estaría todo por descubrir y no, estamos bastante lejos de eso. Y ni que hablar los nuevos registros para Uruguay, ¿verdad? Sobre todo en zonas próximas a Brasil, es increíble. Bien, o sea que todo un Uruguay natural que tenemos aún por descubrir. Bueno, lo ha puesto de manifiesto también la expedición Sub-200, ¿no? Yendo a profundidades que nunca se había llegado antes, encontraron un montón de especies que se presume que son nuevas para la ciencia, pero a veces ahí, a 20 pasos de donde estamos, hay especies que todavía no conocemos. Eso por un lado habla de cierta falta de apoyo a todo ese trabajo taxonómico, de inversión en eso, pero también es fascinante en el sentido de que uno puede encontrar una especie nueva a la vuelta de la esquina. Absolutamente, sí, el potencial está y desde que se incorporó el tema de la aplicación iNaturalis, la posibilidad de que cualquier ciudadano entusiasta de la naturaleza haga ese descubrimiento es totalmente patente y de hecho ya en varias circunstancias hemos dado con nuevos registros, no nuevas especies para la ciencia, pero sí nuevos registros para el Uruguay, gracias a compatriotas que les gusta la naturaleza, sacan fotos de organismos y así es que hemos dado cuenta de ellos. No es que haya pagado, yo tengo justo la remera de Naturaleza, no es que Naturaleza haya pagado, no es con fines de lucro que se hace. Susana, el venado de campo creo yo que es la única especie en Uruguay que está considerado monumento nacional. Sí, monumento natural. Perdona que te lo precise. Sí, del punto de vista de los animales es la única, pero también en las plantas, no quiero esquivar, está no sé si las dos palmeras, Butiá, Capitata, que ahora cambió el nombre, me da miedo con el botánico. Sí, ya me quedé, viste, antigua ya. Creo que esa palmera también, y bueno, y ahora con el tema del picudo, bueno, sí será momento de pensar un poco en proteger nuestros acervos naturales, ¿no? Pero lo que te iba a preguntar, Susana, si el venado de campo es un monumento natural del Uruguay,
Ya hace bastante tiempo, en los 90, ¿no? 40 años. 40 años. Y a la vez tiene problemas de conservación. ¿Qué nos dice eso? O sea, fuimos capaces de detectar que era un animal emblemático. Es el cérvido más grande que va quedando en Uruguay. El venado de los pantanos ya se extinguió en nuestro país. Es monumento natural, pero a la hora, por ejemplo, de hacer investigaciones, cuando Susana hizo algo, una locura que no se había intentado nunca antes en Uruguay y tampoco en Sudamérica. Susana fue con un equipo de investigación, con gente de Brasil y otros colegas de Clemente Estable, a buscar en la población silvestre de venado de campo en Arerunguá semen para fertilizar a las hembras que están en la estación de cría de Pan de Azúcar, ahí en Maldonado, porque había un problema de endogamia. Y uno diría, bueno, si es un monumento natural, hacer todas esas cosas, contaste con apoyo y todo, y dinero suficiente. Y fue una experiencia bastante sufrida que realizaste gracias a dinero que vino del extranjero. Exactamente. Bueno, creo que lo que te falta conectar ahí con el monumento natural es que el monumento vive en el campo y que no se protegió el campo natural, como dicen los agrónomos, porque los agrónomos a mí me explicaron que pastizal no es la palabra adecuada, no sé si Mauricio piensa lo mismo, que sería campo natural, y que ese campo natural ya ha sufrido un proceso de modificación por la ganadería. Entonces se protegió o algo como si fuera una estatua, pero no se le protegió en donde vive, donde come, donde se refugia, donde nacen las crías. Entonces, esa es la falla de la conexión con el campo, el lugar, el hábitat, ¿no?, donde vive la especie. Y los productores que lo han protegido, porque hasta hoy hay venados, son los que han sido sensibles, y algunos innato, no es adquirido, no es que haya habido una labor de evangelización de que es necesario conservar, sino que ya vieron como que es importante hacer ganadería, pero es importante también que haya fauna silvestre, no solo el venado, también la loica pampeana, otras especies que habitan en el campo, ¿no? El ñandú, por ejemplo, ¿no?, que es también visible e importante. Pero hay otros productores que no sienten esa conexión de la especie y el lugar y miran solo la producción agropecuaria. Entonces, como que también es importante demostrar, justamente estábamos conversando también previamente con Mauricio, el tema de ¿qué puede salvar al venado? Demostrar que es importante, es un producto importante para la ganadería natural, para las certificaciones, para la ganadería orgánica, la lana verde, que también en muchos lugares donde hay venados hay muchos ovinos. Y bueno, si bien hoy el ovino ha bajado a nivel mundial la cotización, la ganadería sí sigue aumentando y sigue siendo el producto más importante del Uruguay. Hay casi 14, no sé si entre 12 y 14 millones de vacunos en todo el territorio. Y bueno, si queremos conservar ese comercio, también tenemos que adherirle valor natural. Y ese valor natural está en lo que había antes y fue transformado. Y bueno, pienso que si logramos sensibilizar a todos los que nos faltan muchos, el venado se podría recuperar, y no solo el venado. Yo pongo el venado como un símbolo, pero atrás iría la loica pampeana, otras especies, el dragón, que es otra ave que es de campo natural, el ñandú, que no tiene tanto problema hoy, pero bueno, ha tenido problemas y aumentó, tiene mucha capacidad de recuperación. Entonces el mensaje sería, si queremos, lo podemos hacer. Sería un mensaje optimista, pero hay que llegar rápido a sensibilizar. Bien.
Y no necesariamente al público en general, a veces sensibilizar también a A los productores, a los actores de gobierno, que también vean que en vez de incentivar, plantar, no quiero meterme en temas agronómicos, pero... Él es casi un botánico, no es un agrónomo casi. No, pero es un botánico, pero que asesora justamente en temas de esto, ¿no? De que en vez de gastar en semillas exóticas para mejorar el campo, para que el ganado engorde más rápido, capaz que se pueden buscar la resiliencia que tiene el campo natural frente al los cambios climáticos naturales. No estoy diciendo el cambio climático global, sino esas épocas de sequía que vienen cada 7 años, las épocas húmedas, cómo se mejoran los campos sin hacer nada. Uh-huh. O sea, y eso es una ventaja que tiene el campo natural. Pero que lo hable él, que es el experto. Mauricio, ¿cuáles son las amenazas botánicas para ese Uruguay natural que tenemos? Hay varias cosas, ¿no? Uno de los problemas son las invasiones biológicas, y ese es un problema serio. Y digamos, yo escuchaba en otra de las notas que tú hacías el tema de que hay una percepción de que cuando uno habla de vegetación o de lo que es natural, de pensar en el bosque, ¿no? Porque como es lo más, ¿no? Son las plantas más grandes, más llamativas, a uno le gusta ir a la sombrita del bosque, pero digamos, no debemos perder de vista el hecho de que es el pastizal, el área más diversa que tiene el Uruguay, es ahí donde está la mayor parte de la flora nuestra, cerca del 80% de la diversidad nacional ocurre en los pastizales. Y volviendo al tema de las invasiones biológicas, si bien capaz que una de las más conocidas son el ligustro, la gledicia, y de hecho el ligustro está requiriendo en este momento que haya un plan, así como fue el del tabaco, ¿sí? Tiene que haber un plan de control del ligustro de alguna manera, ¿sí? Porque si no vamos a perder absolutamente todo lo que es la vegetación de bosque en Uruguay, porque todo lo que son los bosques al sur del Río Negro, ¿sí? Al sureste, la mayoría de ellos ya están dominados por ligustro y tiene un efecto alelopático que no deja crecer nada debajo, pero ya hay lugares bastante que considerábamos pristinos, como el Cañón de Laureles, la Cañada de la Teja, algunos lugares cerca de la Quebrada de los Cuervos, donde ya empiezan a haber focos importantísimos de ligustro. Entonces estamos hablando de que aún en los bosques, que son los tipos vegetales donde tenemos menor diversidad, tenemos ese problema, pero después tenemos los otros problemas en el pastizal, y un caso que me parece muy alarmante es el del tojo, ¿sí? El tojo está teniendo focos importantes en varios departamentos y se expande a un ritmo increíble. Hay compañeros en Facultad de Agronomía que están trabajando en buscar alternativas para controlar eso, pero es otra cosa que requiere apoyo de recursos para incrementar el ritmo de la investigación para poder controlar eso, porque si no nos vamos a quedar sin pastizales. Pues eso domina y olvídate del pastizal. Y después el problema de las herbáceas invasoras, como el Capina noni, ¿no? El Capina noni, que ese es un problema bastante serio también. Sí, de momento no es algo muy alarmante, pero digamos se avisora. Yo hablaba con Gariboto hace unas semanas y me comentaba de experiencias que vio en el sur de Brasil donde es alarmante. Y bueno, teme que pueda empezar a darse esa situación acá. Entonces, digamos, por el lado de las invasiones biológicas tenemos problemas. Y después tenemos problemas, digamos, inevitables con el avance de actividades humanas, como la forestación. Yo entiendo que un país chico como el nuestro, donde las economías, el tema de la escala siempre incide y nuestros gobernantes siempre están con buscas de generar fuentes de trabajo para todos nuestros compatriotas, es una presión importante, pero tenemos que, me parece, poner en la ecuación las ganancias a mediano y largo plazo que nos pueden traer unas y otras actividades. Yo creo que yendo por el lado de buscar alternativas del uso de los recursos naturales que tenemos, si realmente le ponemos pienso a eso, el futuro de beneficios que podemos llegar a obtener de esa diversidad maravillosa con la que nos toca convivir en el Uruguay, porque no tenemos los Andes, no tenemos el Amazonas, ¿sí? Pero tenemos un
una geografía de más a pequeña escala que realmente hace que el país sea muy lindo, ¿sí? Realmente es un país lindo de recorrer, hay cantidad de cosas por descubrir. Digamos, mi amigo Adrián Aspiro siempre me habla de la diversidad de aves que hay en el Uruguay, que no puede competir, por ejemplo, con lo que sería Ecuador o Perú o Colombia, pero el tema es que la cantidad de aves que uno realmente ve cuando sale al campo de repente es más de las que ve en uno de estos lugares hiper mega diversos, porque las aves están ahí. Entonces, claro, que explotemos eso, ¿no? Todas esas cosas increíbles que tenemos. Después, si miramos en la zona costera, la parte de la urbanización costera creciente, eso también es un tema a atender, ¿sí? Realmente tiene que haber un compromiso ahí entre desarrollo y conservación, porque digamos, no le podemos poner un freno total, porque no tenemos el país no tiene la capacidad para comprar y hacer todo eso un parque nacional, cuando tenés lugares donde una hectárea en la costa sale más de 10 millones de dólares. Entonces, eso no lo podés, pero hay que buscar una manera de compatibilizar ese desarrollo con que se logre conservar la mayor parte de lo que tenemos ahí, porque realmente implicaría cierto ordenamiento territorial. Esa es como la clave, ¿no? Absolutamente. Decir qué hacemos, dónde, exacto, cómo y hasta cuándo. Hasta cuánto, exacto. La herramienta la tenemos. Totalmente. Ahora habría que empezar a usarla. Le voy a preguntar, ¿qué tan a menudo se deprimen pensando en el venado de campo o en las amenazas de ese Uruguay natural botánico, en tu caso? ¿Cómo combinan la esperanza cuando a veces ven que las cosas no suceden en todo lo rápido o con el apoyo que debieran? Por suerte, viste, a nivel intrínseco, personal, tengo, vamos a decir, una actitud positiva, aunque hay momentos que, bueno, cuando uno se encuentra que un animal muerto, y bueno, ese animal tenía nombre, pues no me estoy refiriendo solo al caso de Clemente. Clemente fue porque esa locura que hizo Susana con otro montón de colegas de ir a buscar el semen y llevarlo a la estación de cría de Pan de Azúcar, el primer año no dio resultado, repitieron la operación, lograron que un venado de campo, una venada de campo quedara embarazada, siguieron todo el proceso, nació Clemente y después por un accidente allí en la jaula donde estaba, en el recinto, se dio de bruces contra el tejido y fue un golpe muy grande y el primer venado de campo que lograba... Sí, murió en segundo. Bueno, pero no me refiero solo a él, sino a otros animales que de repente uno tiene más contacto, que los identifica en cautiverio, o cuando uno va al campo, las poblaciones silvestres, y ya los tenés marcados, ahora los tenemos todos, los que tenían radio collar, el radio collar se abrió, y bueno, quedó la caravana, y cuando uno hace el monitoreo, bueno, ahí está Carlos, ahí está Brad Pitt, están los... Susana bautizó Brad Pitt a un venado de campo porque le parecía muy bonito. Sí, Bradley Cooper. Bueno, y eso te da alegría verlos cuando sobreviven, pero cuando los va pasando el tiempo por algún incidente, que eso también ocurre, conflictos con la vida silvestre, que bueno, ahora justamente estoy en un grupo con la Fundación Británica Whitley Award, que estamos tratando de dar un mensaje de positivo, así como Jane Goodall decía, bueno, cada actividad humana va a producir un impacto, pero tenemos que ser positivos, llevar mensajes, y como llevar el mensaje de la conservación y de que cada uno pueda hacer algo. O sea, entonces como que ese sería, y hay una corriente que se llama, en inglés es Conservation Optimist, pero sería el optimismo de la conservación. ¿Y en tu caso, Mauricio? Bueno, yo también siempre tengo una actitud positiva, pero digamos, me parece que tenemos que tomar acciones inmediatas y agarrar la sartén por el mango con estas cuestiones de las invasiones biológicas, porque realmente si no empezamos a actuar ahora, yo no sé, en algunos casos, en algunos ambientes ya como que pasó el punto de inflexión en el que podíamos actuar. Digamos,
y tenemos que involucrar a todos los actores, ¿sí? A la sociedad, pero tienen que saber qué es lo que está pasando, porque de repente alguien no tiene idea que el pino no es nativo y que se está invadiendo un pastizal costero y que se está perdiendo todo eso. Y dice, digamos, la Intendencia de Maldonado hasta hace no mucho tenía un programa donde exigía a cada dueño que plantara un pino en un lugar natural que de repente tenían, ¿sí? O que se incentivaba la limpieza del matorral espinoso de la costa, cuando estaba sacando una cosa que es única en el mundo, todos esos matorrales de coletia que hay en la costa. Eso tendría que ser un monumento natural. Entonces, digamos, yo creo que hay que tomar una acción pronta. Yo recuerdo cuando empecé las primeras veces a salir al campo, que uno de los lugares a los que iba era la Sierra de las Ánimas, allá por los mediados de los 90, y no se veía prácticamente que ningún pino. Subías por un bosque y adentro era el típico bosque serrano. Hoy día vos tenés una enorme cantidad de pinos en el lugar y lo que es el bosque serrano está siendo dominado por el Pittosporum undulatum. Y si no es Pittosporum undulatum, es la acacia longifolia, estas especies invasoras, y decís, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Tenemos que tomar una acción. Por eso vuelvo a lo de cuando se hizo el programa del tabaco, ¿sí? Esa fue una actividad que demandó años, demandó una gran inversión, pero al final cosas que antes nos parecían comunes pasaron a ser totalmente, digamos, desaprobadas por la sociedad, de que alguien fumara o que alguien te fumara cuando vos estabas presente. Logramos avanzar como sociedad en eso. Bueno, si realmente nos preocupan nuestros recursos naturales y queremos tener esos bosques llenos de especies nativas, bueno, hagamos algo por eso, hagamos un plan de que incentivamos que se corten esos ligustros, que se venda esa leña, ¿sí? Digamos, hay distintos mecanismos para lograr eso. Hagamos exoneraciones impositivas a gente que tiene bosques y que controla que no haya invasión de ligustro o de zarzamora. Tenemos que ponernos creativos para, digamos, con una coalición de actores, lograr de alguna manera ponerle freno al avance de esas especies, porque si no, ese Uruguay natural cada vez a mí me está sonando un eslogan vacío realmente, ¿no? A mí, ya le digo, me encanta el país, disfruto de la naturaleza, me parece que el potencial es enorme que tiene, pero también veo con tristeza cómo en algunos lugares esos ambientes naturales están siendo diezmados, ¿sí? Por esta invasión de especies exóticas. Bueno, y el avance de la forestación, ¿no? Yo a veces no entiendo, digamos, ustedes seguramente habrán visto sobre la Ruta 5 los cerros chatos, unos lugares increíbles, ¿no? Nuestros mini tepuis, y hay unos cerros que tienen bosques de eucaliptus plantados, y los que no tienen bosques de eucaliptus plantados, como tienen algunos bosques de pinos cerca, empiezan a tener invasión de pinos, y bueno, algunas empresas hacen control, pero digamos, no sé qué tan vigilante se está sobre esa situación. Y te digo, hay lugares increíbles, no sé si conocen los pilares de Klinger en Tacuarembó, una zona de arenisca con unos acantilados muy interesantes, una vegetación particular. Y claro, como hay bosques de pinos que fueron plantados por el ejército cerca, están empezando a ser dominados por los pinos. Y una vez que te empieza a caer los centímetros y centímetros de pinocho, olvídate lo que hay abajo, deja de existir. Y una última cosita que quiero decir con esto, el tema hoy hablabas del monumento natural del venado y se mencionaba lo del monumento natural del palmar. Yo no sabía que estaba, sí sabía que había una protección del palmar, pero en realidad no es una protección del palmar lo que hay, es una protección del individuo de la palmera, o sea que no se deja que se corta. El palmar como formación no está protegido, y de hecho, digamos, ¿dónde es que ves vos un palmar en formación? Entre el alambrado y la ruta, pero del otro lado del alambrado no es nada. Sí. Porque el ramoneo del ganado hace que se te eliminen los renovales. A los palmares es como mirar el cielo nocturno, estás viendo las estrellas que mandaron la luz hace muchos años. Totalmente. Nuestros palmares están formados por individuos muy viejos y no hay recambio. Estamos viendo un residencial de palmares, digamos. Sí. Son los ancianos palmares y no hay plantines nuevos alrededor. Así que dentro de 50 años... ahí no va a haber palmeras. No, y la solución a eso no va en contra de la práctica de la ganadería de campo natural, como ocurre ahí, no lo contrario, es un tema de, como decías, de planificar y de organizarse. Yo qué sé, marcar sectores que se aíslan para permitir que los renovables se desarrollen, porque una vez que llega a un determinado tamaño, ya después el ganado no lo va a comer. Entonces es cuestión de buscar un patrón de desarrollo de esa área para proteger a los palmares. Bien, se nos fue volando el tiempo. Susana estuvo en China participando de un proceso exitoso de reintroducción de un ciervo que estaba muy amenazado en China.
estaba extinto Extinto. en la naturaleza a nivel mundial. O sea, lo que quedaba era en cautiverio. Y quedaba en cautiverio en un predio en Inglaterra. Entonces, cuando pasó esto en el año 85, de que ya no había un registro de animales en China, en su área de distribución natural, el gobierno chino pidió ayuda a Inglaterra y bueno, y enviaron 37 animales a China. Bueno, y ahí después fue suplementado, o sea, fue enviado al tiempo otro número más de animales, entre 10 y 15 animales. Bueno, y hoy hay 8.000. Bien a lo chino. Con 40 te hicieron 8.000. Acá no sé si seremos tan prolíficos. Yo hice cuentas porque en Uruguay han pasado muchas cosas, ¿no? Con respecto a querer controlar especies invasoras, como también tenemos el ciervo axis, que es otra que hasta de Brasil nos culpan, de Argentina también, de que hemos promovido la expansión de una especie exótica. Y bueno, y ahí vino un biólogo muy importante de la IUCN, Ulises Hill, que manejaba un programa de dinámica de poblaciones y a su vez él sabía de ciervos. Y bueno, y para analizar lo que pasaba en Anchorena. Era el gobierno, uno de los gobiernos de Sanguinetti, no me acuerdo si el primero o el segundo, capaz que era el primero, porque eran por los años, digo. Y ahí con la gente del Ministerio de Ganadería, Ulises hizo toda una proyección de qué podía pasar y bueno, y me dijo algo que ahora lo saqué de la cajita del cerebro, de que cada 5 años, si las condiciones son adecuadas, no digo maravillosas, adecuadas, una población de ciervos se duplica. Cada 5 años. Sí, entonces yo hice las cuentas, dije, bueno, voy a hacer las cuentas, voy a creer que solo 37 trajeron, porque después el tema de los chinos publican en lugares que no son accesibles, entonces no sé si trajeron más animales de Inglaterra, y me da que sí, que haciendo toda la ecuación se llega a un número cercano a los 9.000. Entonces, si eso pasó, ¿por qué no es posible recuperar el venado de campo? Y bueno, el desafío es tomar acciones con especies invasoras, tanto a nivel de vegetal como animal, porque con el ciervo axis no ha habido una política, o sea, es más, parece hasta un poco conservadora la actitud, porque hay que pedir permiso de caza, pagar, y si hay límites del número de ejemplares que se deja cazar. Entonces como que falta ver planificación y incentivos también para la conservación. O sea que de China te viniste esperanzada que sería posible, por ejemplo, tratar de reintroducir el venado de los pantanos, si el ecosistema lo permite, ¿no? Por el problema. Yo preferiría empezar por tratar de controlar lo que pasa con el ciervo axis, porque al hacer estas cuentas, así muy groseras, porque no fue una estimación, y mirando lo que habíamos analizado con Ulises ya año 1997, creo que fue que se publicó el informe de Anchorena, hay que tomar acciones. Porque de ese lugar se esparció hasta San Pablo, hasta el estado de San Pablo. Cada 5 años el problema es el doble de grande. Y estamos amenazando también la biodiversidad de la región, porque no podemos pensar solo en los límites del Chuy, de Rivera. O sea, tenemos que pensar en los límites de la diversidad y la conservación, no afectar a lo que ocurre en la ecorregión, ¿no? Bueno, así que me vengo esperanzada de conservar el venado, pero acá conversando con ustedes veo que también es necesario planificar acciones, porque no solo está lo que querés proteger, sino que lo que hay que controlar o eliminar, porque vamos a no hablar con medias tintas, porque a veces yo me acuerdo cuando vino Ulises, se habló de qué hacer con el ciervo axis y él dijo caza de control, no dijo caza con permiso como hiciste.
Y bueno, la gente se horroriza, y el Bambi, porque son muy lindos los ciervos Axis, pero también están afectando la diversidad de especies nativas, ¿no? Sí, me acuerdo de una nota que sacamos en la diaria hace mucho tiempo con Gabriel Laufer, que se llamaba No matarás, no conservarás. Y es un tema muy delicado, pero a veces para permitir que las especies nativas proliferen, hay que quitar del medio unas especies que no están dejando que... Y es un dilema, ¿no? No hay una solución sencilla. Tal vez erradicar el tojo sea más sensible que mirar a otro mamífero y decirle, tú no tienes más derecho de estar respirando en este ecosistema. Pero no hacer nada a veces es hacer mucho en contra de lo que uno pretende. Sí. ¿No? Entonces, bien, se nos fue el tiempo. Les voy a pedir que miren cada uno a su cámara. Decirle a un gurí, una gurisa que van a hacer dentro de 20 años, ¿qué Uruguay natural botánico le estamos dejando? Bueno, sí, es una proyección difícil, pero ojalá que estemos dejando un buen Uruguay, sí, aunque habrá que ver qué tan inteligentes fuimos en tratar de controlar estos desafíos que tenemos hoy con el ataque de estas especies invasoras. Si logramos de alguna manera controlar el avance, seguramente tengan un Uruguay natural interesante y diverso aún, porque dada la heterogeneidad del paisaje y toda esa red orográfica que tenemos, que hace un poco impracticable la agricultura en determinadas zonas, hay como algunas áreas como de conservación natural, por así decirlo. Entonces ahí es donde tenemos puesto un poco las esperanzas, ¿sí? En que en esas áreas se conserve una buena parte de esa diversidad, pero digamos, va a depender de estas generaciones que tenemos ahora el que logren hacer el control. Y vos, Susana, ¿qué le dirías respecto a nuestros ciervos? ¿Qué Uruguay natural les estamos dejando a los que van a nacer dentro de 20 años? Yo creo que se está apostando ahora todo para que dentro de 20 años podamos decir, bueno, tenemos fauna silvestre en todo el país, tenemos buenos campos naturales o pastizales, lindos bañados llenos de aves, tenemos ecoturismo como una actividad suplementaria, y lo principal, tenemos una ciencia en avance, tenemos educación, ciudadanos educados y que quieren su patrimonio natural. Eso es lo que sería la clave para que dentro de 20 años la gente aprecie lo que tiene, porque también es eso, apreciar el patrimonio natural y no pensar que una jirafa, una cebra es más atractivo. Yo creo que ya eso ya no está en el esquema. Pero tenemos mucho hoy por hacer para que dentro de 20 años sea todo maravilloso. Y bueno, y el desafío está en ahora. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y quiénes nos ayudan, porque también tenemos que tener nuestras redes solidarias, que son nuestros estudiantes, que son el gobierno, el Estado, los productores privados, las empresas. O sea, tenemos que llegar con nuestro mensaje a toda esta gente para que haya, vamos a decir, un potencial que conmueva y que haya cambios, porque precisamos cambios. ¿Nos salvamos o nos hundimos todos juntos cuando hablamos de este tipo de cosas? Yo lo que sé es que gracias a ustedes, a sus equipos de investigación, estamos en mejores condiciones para proteger ese Uruguay natural. La ciencia es conocimiento, y sin saber lo que uno tiene es imposible después protegerlo, ¿no? Así que les agradezco una vida consagrada a ser un guardián de la botánica, un guardián de los venados, una guardiana de los venados de campo. Bueno, muchas gracias por el título también. Y con ustedes nos vemos en otra entrega de UPA. Gracias por estar. UPA, Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio.